Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a la fábrica de Coca-Cola de Sevilla, desde hoy vuestra casa también, ¿eh? Es un honor teneros a todos aquí y muy especialmente también a Elvira Galindo, que la presentarán con más detenimiento a continuación. Yo simplemente quería daros las gracias por la confianza que depositáis todos los profesores y bueno, los colegios a los que representáis en este maravilloso concurso Jóvenes Talentos, en el que este año cumplimos ya la 58 edición y en el que estamos enormemente orgullosos, y sin vosotros este concurso pues no podría continuar, ¿no? Con lo cual, gracias por confiar en nosotros, gracias por confiar en Coca-Cola y gracias por hacernos fácil este concurso y por creer en él. Hoy tenemos con nosotros a Elvira y para nosotros es un auténtico honor, que viene expresamente además de Madrid para estar un ratito con nosotros. Os deseo que disfrutéis sobre todo de su experiencia y de su sabiduría, que aprendáis mucho, que nos aportéis mucho también y agradeceros una vez más la confianza que depositáis con nosotros y repetiros, aquí tenéis las puertas abiertas de Coca-Cola y es un honor teneros aquí. Disfrutad mucho y bueno, comenzamos esta jornada. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Yo también, nosotras también repetimos la bienvenida. Os agradecemos que os hayáis desplazado hasta aquí para participar de las jornadas literarias para profesores, iniciativa de la Fundación Coca-Cola que está buscando propiciar un lugar de encuentro, que os conozcáis entre vosotros, porque sabemos a ciencia cierta que muchos estáis haciendo cosas estupendas en vuestros coles y que tenéis pocas oportunidades de compartirlo con otros profesores, y este es un medio ideal para que os conozcáis, para que habléis entre vosotros, para que compartáis esas experiencias. Yo soy Elisa Velasco y ella es Mercedes González. Somos profesoras de escritura creativa en una escuela literaria de Madrid que se llama Función Lenguaje. Nos dedicamos a esto desde hace muchos años y llevamos colaborando con Coca-Cola más de 10 años ya. Nosotras hicimos el cambio del premio de redacción a relato y desde entonces estamos aquí, ¿no? El plan de las jornadas, no sé si lo sabéis, pero primero tendréis un encuentro con Elvira Galindo y podréis dialogar con ella. Después haremos un descansito para tomar algo y después haremos dos grupos, más o menos hasta la mitad de la sala os quedáis aquí, la otra mitad os iréis a una sala arriba para hacer una sesión de debate y para compartir experiencias, y después, por último, un taller creativo, ¿eh? Os vamos a poner a trabajar y a hacer cosas de las que luego vosotros podéis poner a los chicos a hacer. Ya no se puede salir huyendo de aquí. Antes de llamar a Elvira Galindo a la palestra, vamos a presentar un poquito el premio, aunque ya lo conocéis porque todos os habéis interesado por él este año. Os llamo la atención sobre el hashtag, porque estoy viendo que hacéis fotos y eso, por si queréis colgar algo ahí. Hashtag Jóvenes Talentos Coca-Cola. El premio, el concurso Jóvenes Talentos es un concurso emblemático en este país. ¿Por qué? Pues porque es el premio más longevo que hay. Durante muchos años fue premio de redacción y en los últimos 11, 12 me parece, 12 es ya de relato, ¿no? De relato corto. Vamos a ver. ¿Por qué nos parece que es un premio importante? Pues porque pone en valor algo que cada vez tiene menos valor, que es la escritura. Pensad que en el concurso cada año participan más de 10.000 chavales escribiendo un relato a mano. Y esto es como de locos, no es algo que suceda todos los días y en cualquier lugar. Una reunión de críos para escribir un cuento a mano en un tiempo limitado y que participen más de 10.000 críos. Es una locura.
Es una cosa... ¿Qué ocurre? Pues nosotras que tenemos mucha experiencia en los campus con los chicos que han ganado, es que despierta verdadera pasión por la escritura en los chavales. Críos que te dicen, yo nunca había pensado escribir, pero ahora sí pienso en escribir. No, yo quería ser médico y ahora quiero ser médico y escritor. Pero es que se apasionan, de repente les aparece un sitio de me gusta escribir que a lo mejor hasta antes no lo tenían, o lo tenían más atenuado, ¿no? O lo tenían más difuso, pero ciertamente es muy importante para los chicos este refuerzo a algo que socialmente no tiene mucho prestigio, ¿no? Entre sus compañeros. Muchos críos hablan de su soledad como lectores o como escritores o como, pues sí, yo escribía o leía, pero no puedo compartirlo con nadie. Y de repente poder hacer grupo, poder compartirlo con otros compañeros, con otros chicos que leen, pues les hace un refuerzo en su identidad que está muy bien a esta edad, ¿no? Os decía, es el premio con más historia, 59 años de trabajo. Muchos escritores y periodistas han participado en el premio, por ejemplo, el Gran Wyoming, o María Teresa Campos, o Antonio Muñoz Molina, por ejemplo. Tiene variantes en gallego, euskera y catalán. Fijaros, 12.300 participantes, 3.000 colegios. A lo largo de los 58 años, más de 10 millones de participantes en el concurso. Son cifras que ponen los pelos de punta. El año pasado se batió el récord con más de 13.000 participantes y 2.866 centros escolares. Este es el calendario. ¿Y cómo funciona? Pues hay una prueba escrita a la que van todos los críos juntos, que ya es todo un evento. Después una fase de jurados provincial, luego autonómico, luego nacional, jurados, las galas provinciales y la gala nacional, y por último la experiencia Coca-Cola. Claro, todo esto no sucedería si vosotros no inscribierais a los chicos, no trabajarais relato con los chicos en clase, no seleccionarais a los que queréis que se presenten, no os inscribierais, etcétera, etcétera, etcétera. Y desde ahí nuestro más sincero agradecimiento. No solo por lo que tiene el concurso de premio, sino por lo que tiene de trabajo y de aprendizaje en los chicos y de que los chicos se interesen por la escritura y por la lectura. Por eso, gracias. 2 alumnos por cada clase, eso ya lo sabéis. Se reúnen más de 13.000 alumnos simultáneamente en toda España escribiendo su texto. Tienen 2 horas, escriben bajo un estímulo creativo. Aquí tenemos algunas pruebas, algunas muestras, ¿no? Este es un cuadernillo de estos que al moverlo sale una peli, ¿no? Un flipbook, una cajita de música que hubo otro año, que este era el estímulo, una cajita de música, esa caja que tenía césped dentro y tenían que meter la mano y tocar a ver qué había, y con esto tienen que escribir su relato. Después son las galas provinciales y la gala nacional, y el premio que reciben los chicos, que intentamos que aúne ocio, formación y cultura. Estas 3 cosas. Y entonces sí, tienen un viaje o van al teatro o van a un taller de circo, pero luego tienen 4 horas diarias de clase con nosotras, 4 horas de taller cada día, y con un autor que va a visitarlos también,
y van a clase tan encantados, ¿eh? No penséis que van tirándose de los pelos, que algún año nos han dicho, pues podíamos tener clase también por la tarde, ¿eh? O sea que eso que os decía antes de que de algún modo se imbuyen de su papel de escritores es una verdad como un templo, ¿eh? Les gusta trabajar, veis, ahí arriba está una de las aulas de los talleres de la mañana, ahí están con César Mallorquín. Y luego eso, viajes, van al zoo a bucear con los leones marinos y esas cosas. Paralelamente al campus de los chicos hay un campus para los profesores de estos 21 chavales ganadores, en el que los profes tienen también sus talleres y sus encuentros con autores. Este año el reto, y alrededor de lo que se ha montado todo el concurso, es la búsqueda de una palabra, ¿eh? Tienen que ir a buscar una palabra que defina a la gente que ama la literatura y se divierte con el lenguaje y lo pasa bien con las palabras. Esa es la palabra que ellos tienen que buscar y por ahí van a ir los tiros, ¿eh? Van a ir las cosas. Miembros del Jurado Nacional, por ejemplo, pues José María Merino, Juan Gómez Jurado, Ansón, Ángel Escaso, Mara Torres, Carlos del Amor, y hasta aquí hemos llegado. Esto es lo que yo quería contaros ahora, luego volveré y con Mercedes para la segunda parte, y ahora os dejo con Elvira Lindo y espero que disfrutéis. Nos vemos en un ratito. Buenas tardes. Sí. Gracias por invitarme. Me han preguntado varias veces dentro de Coca-Cola si yo me presenté. Porque existía la leyenda de que había ganado un concurso de Coca-Cola, pero no gané un concurso de Coca-Cola. También existe la leyenda de que Antonio ganó el concurso de Coca-Cola, mi marido tampoco ganó el concurso de Coca-Cola. Pero yo, claro, yo también participé. Participó y tiene un recorte del periódico de su pueblo, porque no sé, porque pasó la primera fase. Yo gané, sí que gané un concurso nacional, pero no era el de Coca-Cola, era el de la Dirección General de Tráfico, que es algo como lo más alejado que pueda haber de mí en la vida, pero gané ese concurso y la verdad es que quería escribir un cuento sobre eso porque mi padre siempre insistió machaconamente en que él me había escrito la redacción, que yo gané en ese concurso y todo empezó siendo una broma, pero acabó incluso molestándome muchísimos años después, cuando ya no me tenía que importar, porque no entendía muy bien por qué su insistencia en decir que él me había escrito el cuento con el que yo gané ese concurso, ¿no? Pero bueno, recuerdo las cosas, imaginaos, ¿no?, cómo eran las cosas entonces. Bueno, los niños nos presentábamos a las cosas casi sin decir nada en casa, ni nada de eso, pues, en fin, hice una redacción, a lo mejor él me ayudó, eso es verdad. Y entonces fui un día al colegio y el profesor de lengua me dijo, es que te han seleccionado, etcétera. Fui a casa, se lo dije a mi madre, no me hicieron mucho caso, la verdad, pues bueno, pues bien, o sea, no sabían qué repercusión, pero ya mandaron una carta del colegio y tenía que ir acompañada con mis padres a recoger aquel premio. Solo tenía un vestido y el vestido era sin mangas. Y me habían, estas cosas parecen muy de Manolito, pero son así. Y me habían salido 3 pelos en cada axila. Y entonces solo pensé en eso durante toda la entrega, al ir a recoger el premio, porque pensaba, si tengo que alzar el brazo
para recoger un premio se me van a ver los pelos de las axilas y todo, esas cosas obsesivas de la primera adolescencia, porque yo tenía 12 años, de se me van a ver los tres pelos, se me van a ver los tres pelos, etcétera, y mi madre no me deja depilarme las axilas y cosas así que, bueno, que parece mentira que sean tan importantes para un niño y lo son, ¿no? Me dieron un premio bastante importante económicamente, pero no te lo daban en dinero, sino que tenías que ir con tus padres, con un vale, o te daban un diploma y luego con un vale a una tienda que había en Madrid, en la Puerta del Sol, por eso digo que parece de Manolito todo, que se llamaba Deportes Todo, con unas letras enormes que había en la calle Preciados, que llegaba a la Puerta del Sol. Una tienda de deportes, pues todo, o sea, de 2 plantas, etc. Me acompañó mi padre, que mi padre pasaba bastante de cualquier cosa, de acompañarnos y de todo eso, ¿no? En eso era bastante hombre de la época y era mi madre la que siempre... Yo iba tan contenta con la extrañeza de que me acompañara mi padre esa mañana como algo tan extraordinario, ¿no? Y entonces descubrí cuál era el motivo de que me acompañara, porque mi padre era muy aficionado a la pesca y entonces casi todo el premio se lo llevó él. Pues una caña de pescar con el cesto, con no sé qué, las cucharillas, no sé cuántos, en fin, las moscas esas de tal. Y bueno, siempre lo recordé con muchísima ilusión y sin ningún trauma, la verdad. O sea, tengo que decir que asumía perfectamente que parte del premio se lo llevara él. O sea, no se me ocurrió pensar que no tuviera la razón. Y yo me llevé como algo, pues no sé, lo que me tocó a mí, lo que me dieran, pero era la cosa de los niños que asumíamos que las decisiones de nuestros padres eran siempre, y además para mí, mi padre era como una especie de Dios y no pensé, mira qué aprovechado, ¿no? Para mí el escribir ha sido algo que he hecho toda la vida. Es algo que he hecho desde los 8 o 9 años. Empecé a escribir, yo creo que fue cuando empecé a leer, o sea, cuando leí el libro de Mujercitas, que es un libro que se ha hablado de ese libro con mucha, yo digo que casi con un desprecio intelectual, porque era un libro muy femenino, pero al mismo tiempo hay que reconocerle que es un libro que animó a muchas niñas a escribir. Probablemente les hubiera gustado igual a los niños el libro, pero en ese momento estaban muy separadas las aficiones y hasta la literatura para niños y para niñas, y en mi casa nos traían a cada uno libros o en nuestro cumpleaños o en los Reyes y tal, y siempre estaba muy claro cuáles eran los libros de los niños y cuáles eran los libros para las niñas, ¿no? El caso es que yo me alegro porque a mí ese libro, que ya desde luego no lo juzgo literariamente para nada, pero sí el impulso que me dio en algo que a lo mejor no se me hubiera ocurrido de otra manera, que era escribir. Y escribí porque en ese libro había una chica que escribía, y entonces por pura imitación. Luego, la verdad es que viviendo en los Estados Unidos, fui 2 veces a la casa de Louisa May Alcott, en Massachusetts, en un pueblecito que se llama Concord. Y me di cuenta de que, o sea, y allí, en esa casa tan chiquitita donde ella había escrito Mujercitas, fue una mujer que obtuvo fama como pocos, o sea, una cosa inaudita, porque los escritores no tenían entonces la popularidad que tuvo Louisa May Alcott. Iba mucha gente casi en peregrinación, pero lo increíble es que siguen yendo en peregrinación, muchas chicas sobre todo, y luego sabiendo o intentando conocer cosas sobre su vida, pues supe que había sido una mujer bastante valerosa, muy adelantada a su época, y que estaba su padre, los amigos de su padre, formaban parte
de un grupo filosófico que se llamaba los trascendentalistas, muy progresistas, antiesclavistas y con ideas sobre la igualdad de las mujeres, etc. Es decir, gente austera y con un sentido de la justicia muy real, muy honesto, ¿no? Y a pocos metros de esa casa de Louisa May Alcott estaba la cabaña del famoso Thoreau, que ahora se han reeditado casi todos sus memorias y que os recomiendo vivamente, y sobre todo os recomiendo porque es un sitio curiosísimo de los Estados Unidos donde se concentró mucho talento, mucho pensamiento y un espíritu progresista muy fuerte. Bueno, pues ese fue el primer libro que yo leí, no el primer libro que yo leí, el primer libro que me impulsó a escribir, ¿no? Y así seguí haciéndolo toda mi vida he hecho eso. Por supuesto, mucho antes de que pensara que me quería dedicar a este oficio. Incluso cuando empecé a trabajar, que fue cuando yo tenía 19 años, y ya empecé a escribir enseguida para la radio. Tampoco sabía que me dedicaba a este oficio. En realidad, yo fui, no sé, como improvisando la propia vida. Empecé a trabajar en la radio, por supuesto, empecé a hablar por la radio, pero también empecé a escribir para la radio. Y ahora enseguida te llamarían redactor o guionista, pero yo hacía esas cosas, pero yo no sentía que tuviera un nombre en mi oficio. Yo era una chica que trabajaba en la radio desde tan pronto que al principio no era nada. Era una chica que andaba por los pasillos de la radio haciendo pues lo que otros no hacían. Me pedían un folio, me pedían que saliera a la calle o me pedían que sustituyera a uno porque se había puesto malo, y eso es lo que yo hacía, y así aprendí a tener un oficio. En muchos de los años que trabajé en la radio, a mí se me había olvidado completamente pensar, aún ganándome la vida escribiendo como guionista, se me había olvidado que yo alguna vez quise escribir ficción. Pensaba que me ganaba la vida bien en un oficio que me gustaba, que era escribir para que otros hablaran, y no pensé en ningún momento quiero ser escritora de libros, ¿no? Fue, tal vez, era una vocación que me tenía un poco censurada, y fue tal vez al reunir todos los guiones que yo había hecho de Manolito para la radio cuando me animaron a que convirtiera eso en un libro. Y al escribirlo para un libro fue cuando me di cuenta de que la escritura de guiones es muy diferente a la escritura de un libro. Tiene otros mecanismos completamente distintos, hasta una puntuación ortográfica muy diferente, ¿no? Fue a raíz de ese personaje, yo luego ya he escrito no solo para la radio, para el cine, para los periódicos, otros libros, pero fue a raíz de ese personaje que yo tuve que visitar colegios e institutos. No tuve, también quise visitar colegios en toda España, ¿no? Y ahí es donde me acerqué a unos oficios que a mí me interesaron mucho desde muy joven, de una manera intuitiva. Siempre si me dais un poquito de agua, os lo agradezco. De manera, intuitiva, me interesaron porque siempre fui una persona muy interesada en lo social, en lo que ocurría a mi alrededor, en la gente, en cómo hablaba la gente, en cómo hacía la gente sus oficios. Es decir, que yo creo que mientras hay escritores que llevan su escritura, que tienen una escritura que se basa en la literatura, hay otros escritores
que tienen una escritura que se basa en lo que pasa en la calle. Y a mí eso es lo que siempre me atrajo, ¿no? El visitar colegios e institutos para mí fue un conocimiento muy grande de cómo era mi país, porque yo viajé por toda España, del norte al sur y del este al oeste, las islas incluidas, con un personaje que era muy popular entre los niños. Eso me permitió saber, no sé, tomar el pulso a cómo era la educación en España y al papel que cumplía la literatura y al papel que cumplía la enseñanza de la lectura, ¿no? Y eso en algún momento tuve el proyecto, porque tenía notas escritas de mis experiencias, que fueron en general bastante buenas, alguna hubo mala también, ¿no? Mis experiencias sobre lo que se podía hacer con los alumnos para que amaran la lengua. Y luego no lo hice supongo que porque ya entré en otros proyectos, dejé de ir más a escuelas e institutos porque acabé un poco cansada, pero ahí quedaron todas esas ideas que yo tenía sobre qué podemos hacer para que haya de verdad un acercamiento al lenguaje en los centros educativos, ¿no? En primer lugar, yo, por ejemplo, pienso o pensé y sigo pensando que la primera gran distinción que habría que hacer es entre educación y literatura. Es decir, me parece que estamos hablando siempre de animar a la lectura, como si fuera una cosa diferente de la educación, como si fuera una cosa extravagante que hacen algunas personas y otras no, ¿no? Yo las carencias que noté fundamentalmente en algunos centros educativos eran de educación, más que de lectura. Yo creo que propiciando esa educación era más fácil llegar a la lectura, ¿no? Hoy, por ejemplo, leía, y se lo comentaba a Elisa, algo que a mí me fastidia y que es ahora muy habitual en el periódico en el que yo trabajo, por ejemplo, muy habitual, que es hacer reportajes de enseñanza en el que una especie de gurús de la pedagogía explican cómo los profesores deberían enseñar y no enseñan, ¿no? A mí me da mucha rabia porque yo he estado siempre muy cerca de la enseñanza en general, por mi propia familia, que tengo gente que se dedica a enseñar, ¿no? Y porque entiendo, comprendo y siento empatía con las personas que ejercen ese oficio, que yo creo que es uno de los más difíciles que hay y que no se puede decir que en nuestro país tenga muchísimo prestigio, o es algo de lo que se habla de vez en cuando, pero que siempre está en el último escalón de la agenda política, ¿no? Ahora, en estos días ponemos la radio y puede ser Cataluña, ¿no? O puede ser, siempre hay algo que acapara la atención mediática, pero desde luego la educación queda como en algo, es igual que la literatura infantil, es algo de lo que se habla en los suplementos literarios en Navidades, y la educación es algo de lo que se habla, bueno, de vez en cuando vamos a preocuparnos por la educación, ¿no? El artículo de hoy me indignaba especialmente porque hablaba me parecía tan antiguo además, era una mujer una psicóloga que había escrito un libro sobre la enseñanza y sobre cómo debiéramos intentar que los niños fueran felices a la escuela todos los días, ¿no? Yo dudo mucho que la felicidad sea lo más importante, el conseguir la felicidad sea lo más importante en la vida. Podemos hablar del bienestar, de sentirte protegido, de momentos de felicidad, etcétera, pero como tal la felicidad
pues es algo que así, como un sólido, lo sentimos muy pocas veces, ¿no? Se hablaba en este artículo de cómo los profesores están dando clases magistrales ahora, decía, como las recibieron nuestros abuelos. En fin, yo es que, por otra parte, mis abuelos yo creo que no fueron ni a la escuela, pero era como los profesores están tan anticuados que están dando clases como las que recibían nuestros abuelos. Y ahora los jóvenes, los niños están en otra cosa, están en pantallas, están en Google, cliquean, y lo que hay que enseñarles son los mecanismos para acceder a esa información, ¿no? Yo lamento decir que es que creo absolutamente que no, pero para nada. O sea, yo he vivido el paso, por mi trabajo, el paso de una facilidad de concentración en lo que estaba leyendo a la dispersión a la que me ha sometido todas las pantallas que tengo delante de mí todo el día, que son desde la televisión menos, pero el ordenador, el teléfono, etcétera, la absoluta comunicación todo el tiempo, y esos mundos en los que parece que te sumerges y puedes perder el avión, la hora, lo que sea, porque no te dan la noción del tiempo, del espacio, de nada de eso, pierdes absolutamente la noción de la realidad, ¿no? Si eso nos pasa a los adultos, a mí me parece que asombrarnos porque les pase a los niños me parece de verdad muy ingenuo. A los niños les pasa lo mismo que nos pasa a nosotros, o sea, estamos absolutamente perdidos en las pantallas, pero además con un nivel de falta de concentración muy, muy elevado. Con lo cual, a mí, esto que pretende ser la modernidad y que luego lees artículos en Estados Unidos en los que te hacen ver que los hijos de los expertos de Silicon Valley, donde se crea todo este mundo de Internet, no llevan a sus hijos a colegios donde no permiten los móviles, donde, o sea, ellos precisamente que los crean hacen todo lo contrario, o sea, no está permitido el distraerse con estas cosas que, por otra parte, si nosotros las hemos aprendido tan mayores, los niños las aprenden volando absolutamente, ¿no? Hace poco hice el prólogo de un libro que se llamaba Un profesor se despide y que es un libro bastante curioso que os recomiendo. Es sobre un profesor de instituto en un barrio obrero de Barcelona que lo ha hecho como una especie de ficción, pero es su propia historia. Es un profesor vocacional de lengua y literatura que ha dado muchos años clase de lengua en un instituto obrero o de gente de clase trabajadora. Entonces se va a jubilar. Se va a jubilar y decide en el último año de docencia tomar apuntes para dejárselos a su sustituto, por si le sirven. Su sustituto llega y ve aquellos apuntes, empieza a verlos y empieza a pensar, qué hombre más antiguo, todo esto ya, cuánto papel, todo esto, ¿para qué sirve, no? Pero finalmente lee los apuntes y la verdad es que está muy bien el libro porque te das cuenta de que hay cosas que hay que aprender de lo que viene ahora y hay cosas que hay que aprender de lo que se está yendo, que era de los profesores que se están jubilando ahora, ¿no? Lo que yo me pregunto es si la escritura, la enseñanza de la escritura, de la lectura, se puede hacer de otra manera que no sea encandilando con la palabra. Es decir, por mucho, ahora mismo ocurre que en televisión española, por ejemplo, los programas que hay de literatura
como página 12 y tal, dices, están bien, pero sobre todo está bien la realización de ese programa, porque están como pidiendo disculpas, es una realización tan sofisticada, si te van a hacer una entrevista nunca te la hacen en un sitio normal, siempre es en una bolera, en una estación de tren, en una estación de esquí, o sea, nunca estás sentado hablando de tu libro, en realidad tú vas a salir hablando de tu libro muy poco. Es un poco el envoltorio lo que cuenta. Como si hubiera un miedo real a que la gente se pusiera a escuchar algo relacionado con los libros y se fuera, ¿no? Y yo creo que precisamente la televisión pública debería hacer ese esfuerzo. A lo mejor es un esfuerzo inútil, pero muy bien que se vayan, pero nosotros seguimos hablando de lo que trata este programa, que es de libros, ¿no? Pues yo creo que muchas veces hemos perdido el paso en esto de incentivar a la lectura, de hacer que nuestros alumnos amen el lenguaje, etcétera, porque a lo mejor no hemos creído mucho en la potencia que tenía, en la fuerza que tenía lo que nosotros estábamos enseñando. Yo debo decir que no tuve problemas porque mis libros tenían una conexión muy fuerte con los pequeños lectores, es decir, que yo he ido a los colegios, he ido yendo alguna vez, y realmente los niños se identifican mucho con lo que están leyendo. No tengo ese problema, pero el libro que os digo, que se llama Un profesor se despide, él reproduce clases y conversaciones que tiene con los chavales sobre Calderón, sobre el Quijote, naturalmente no se leen el Quijote entero, pero habla con ellos del Quijote y habla con ellos de la significación que puede tener, ¿no? Yo creo que en la escuela ahora no hay tiempo para tantas cosas. En primer lugar, porque, primero, lo que decía antes, los alumnos tienen mucha menos capacidad de concentración de la que tenían antes. Los alumnos que recibimos ya no se concentran de la misma manera. Y probablemente todos estos síndromes de déficit de atención no sean tales, sino que realmente son niños que están viviendo en un mundo con demasiados estímulos. Eso para empezar, ¿no? También yo creo que hay un déficit de educación. Cuando no me refiero de educación en las aulas, sino de educación traída de casa, que les hace perder mucho el tiempo en cosas que no saben todavía, es decir, que no conocen un protocolo de comportamiento social, con lo cual los profesores a veces o los maestros, vosotros lo sabéis, pierden un tiempo en enseñar cosas que realmente tendrían que saber ya, que es el cómo comportarse, por ejemplo, ¿no? O el cómo respetar, o el cómo escuchar, por ejemplo, o el cómo no gritar, ¿no? Porque los niños tienen en sí esa tendencia a subvertir el orden, ¿no? Pero naturalmente si no tienes que perder el tiempo en explicarlo, pues ganas tiempo haciendo otras cosas. Yo creo que sería un tiempo, y me parece que es ahí donde habría que incidir, en el que debiéramos reforzar la participación o la colaboración con los padres. No me refiero exactamente a las APAs o las AMPAs, es decir, no me refiero a la manera a lo mejor en que entran los padres en la organización de los colegios, sino en que los padres, dado que los maestros no tienen el tiempo que tenían antes, tienen un número de alumnos muy elevado para el que deberían tener, dada la falta de capacidad de atención, etc., creo que los padres deberían colaborar en la enseñanza activamente. Es decir, que muchas veces yo creo que se piensa, con todos estos artículos que os digo que se publican en los periódicos de pronto, de críticas a la enseñanza, de críticas a los profesores, etcétera, se piensa que la educación de un niño
recae absolutamente fuera del hogar y que es fuera del hogar donde tiene que recibir toda su capacitación. Y yo, sinceramente, creo que no es así. Nosotros hemos tenido, entre mi marido y yo, 4 hijos que han estudiado en la educación pública. Y, claro, han sido muy estimulados en casa. Tampoco yo creo que de una manera obsesiva. Es decir, que no me estoy refiriendo a la educación de las infantas. Tampoco tenían que estudiar chino ni nada de eso, ¿no? Ni prepararse para ser personas importantes, ¿no? Sino que han sido estimulados en la lectura de tebeos, ¿eh? O sea, que no estoy hablando de cosas, de dar niños que leyeran cosas fundamentales a los 7 años. Leyeron cosas de niños, las que querían leer. Pero me parece tan de cajón que hay cosas que tienen que hacer los padres, que yo no sé cómo no nos reunimos más con ellos, pero para decirles un poco cómo tienen que actuar ellos. Es decir, que estamos recibiendo, si yo ya sé que esto es muy difícil, sé que esto es muy difícil y conozco muchos padres, y conozco muchos padres jóvenes que yo creo que son los que peor están encajando que alguien les pueda decir algo sobre la educación de sus hijos. Pero yo creo que los claustros ahora de los institutos y de las escuelas tienen que ser valientes, estar unidos y ser valientes. Y estar unidos y ser valientes significa decir a veces cosas, aconsejar. No puedes mandar ni meterte en la intimidad de los demás, pero significa aconsejar lo que se puede hacer en casa, lo que puedes hacer por tus hijos, aparte de comprarles zapatillas de marca o aparte de llevarles a viajes o de apuntarles a lo que sea o a que tengan 1000 actividades, a lo que tú puedes hacer por ellos, ¿no? Yo creo que eso es tan fundamental, lo que tú puedes hacer que no se hacía antes, porque podemos pensar, pues nosotros evidentemente nos criamos en casa, que a no ser que tus padres fueran de un nivel muy superior y tuvieras a tu alcance una gran biblioteca, etcétera, pues nos creamos en casas de clase media, con libros pues los normales, o a veces de clases muy humildes, ¿no? Que no había nada. ¿Qué hizo que en muchos casos salieran de ahí niños que leían? Yo creo que era la actitud de respeto por algo que se estaba enseñando en la escuela. Y a lo mejor los padres no podían darte otra cosa, pero sí que podían darte. Es muy formativo el pensar, pues tu profesora vale, tu profesora. Es decir, que no eres tú solo como padre o madre quien tiene la razón. Hay otras personas en el exterior de la casa que tienen la razón también, que te pueden enseñar cosas interesantes. Pero si además ahora yo creo que tenemos muchas más armas para darles a los niños, yo creo que no hay otra salida para la lectura ahora mismo que el que los padres colaboren con nosotros. Es que no la hay, y tú lo ves en los niños que yo conozco, que los padres tienen intereses culturales. Es verdad que siempre hay niños que no les gusta leer y a lo mejor no les gusta leer hasta bien entrada la adolescencia. Pero los niños que conozco que tienen intereses literarios o en la lectura, por así decirlo, desde niños, hay un apoyo familiar. Hay el libro como regalo, el libro como diversión, el camino a la librería, el que tú te puedas comprar un libro, el no estar diciendo todo el tiempo que los libros son carísimos. Que vosotros lo sabéis, que mandáis un libro a los chicos y parece, ¿sabes? Me acuerdo
que una vez fui a un pueblo que se llama Don Benito y me acuerdo que en aquel pueblo había ido una empresa americana y había hecho una demostración de mochilas con ruedas, como pequeños carritos para llevar a la escuela, ¿no? Y había seducido absolutamente a las madres de aquel pueblo, porque yo estaba esperando a que llegaran los niños para dar mi charla y empecé a oír como una especie de estruendo, pero tremendo. Y es que todos los niños de aquel colegio llegaban con sus mochilas con ruedas. Entonces era, ¿no? Claro, si entran a un colegio 500 niños, imagínate el estruendo que había allí, ¿no? Cuando yo di mi charla, todos los alumnos muy cariñosos, muy simpáticos, con esas preguntas que tienen los niños que se parecen mucho, pero que cada uno les da su entonación y su encanto, ¿no? Y una niña se levantó y dijo que como a su mamá le había parecido muy caro el libro, su papá, que era teniente alcalde del ayuntamiento, se lo había fotocopiado en la fotocopiadora del ayuntamiento. Claro, eso da una idea del valor que le daba sus padres al libro como objeto, a la ilusión que pudiera hacerle a su hija tener un libro en la librería. A empezar, a vosotros no os hacía muchísima ilusión tener como un pequeño estante donde se iban acumulando tus libros como si tú fueras una persona importante, te fueras haciendo adulto, independiente. Y eso estaba en el hecho material, no solamente estaba en el interior del libro, estaba en el objeto. Ese objeto representaba, cada objeto que se unía al anterior representaba un grado más en tu pequeña independencia. ¿Qué ilusión nos hacía tener un carné de biblioteca pública? Muchísimo. ¿Cuánta ilusión? Muchísima. Muchísima. O sea, era como tener un carné. Es como un paso a la vida adulta muy importante con una foto. Como si tuvieras un carné de identidad. Y el ir a un sitio, el desplazarte, el ir con tus amigas a la biblioteca, el sacar el libro, el que te pusieran el sello, son cosas que te convierten en alguien integrado en la vida adulta, en la comunidad, en un proceso que te hace tener una vida secreta al margen de tus padres, ¿no? Yo puedo decir que no puedo presumir de decir nuestros hijos han leído cosas importantísimas desde niños, porque no ha sido así. Han leído fundamentalmente lo que ellos querían leer cuando eran pequeños. En mi casa ha habido un amor por los tebeos increíble. Se reían muchísimo con los libros, pero luego había un dinero que yo veo lo que se gasta la gente en muchas cosas, etcétera, y no puedo creer que el gasto de un libro sea ni excesivo y menos en lo que valen las ediciones para niños, ¿no? Y sí que había como un signo de independencia el dar ese dinero y el que un niño pudiera ir a la librería a comprarse el siguiente él solo, a elegirlo. Les conocían los libreros, les atendían los libreros. Es un paso en tu vida. Ya te estás comprando algo para ti. Es como un juguete, pero es otra cosa, ¿no? Yo creo que es más difícil que un niño llegue ahora solo a la lectura que cuando nosotros éramos pequeños. A pesar de que no viéramos a nuestros padres leyendo todo el tiempo. Pero hay una serie de circunstancias que lo hacen más difícil. Con lo cual, yo pienso que para que
literatura, para que la lengua sea atractiva para los niños, tiene que haber una complicidad en sus familias y tiene que haber una complicidad con sus padres muy grande, ¿no? No sé cómo se hace, no sé cómo, yo no sé eso cómo se articula, pero hay muchos centros o profesores que se saltan un poco a la torera lo que tienen que hacer y hacen lo que no tienen que hacer y les sale bien. Pero me parece que algo hay que mover con respecto a eso. Los padres tienen que saber que sin una buena expresión vas a tener muchas dificultades en la vida. O sea, no es solamente que se te den bien las asignaturas que se supone que se te tienen que dar bien. Es que eso no es verdad. Sin expresarte bien no vas a poder asistir con seguridad a una entrevista de trabajo, sin saber razonar, sin saber entender un texto, sin tener los recursos que te da la ficción de interpretación de la realidad, que no te la da un libro de historia, que solo te lo da la ficción, sin el sentido del humor que te ofrecen a veces los libros, sin la capacidad de sufrir, de experimentar emociones, ¿no? Nosotros pensamos que la literatura, se tiende a pensar, es como una materia que está al margen de todas esas cosas, ¿no? Y hay un texto maravilloso de Rodari, el pedagogo y cuentista italiano de los años 50. Hay un texto maravilloso sobre la lengua que yo pondría así como en un corcho en todos los colegios, que habla de cómo la lengua, o sea, de cómo la lengua es como el mar en el que navegamos. Sin lengua no hay historia, sin lengua no hay matemáticas, sin lengua no hay geografía. No existe. No hay, o sea, es fundamental, es el instrumento que le damos a los alumnos. Y la lengua se adquiere con la comprensión de textos y con el saber expresarse en voz alta, ¿no? Con lo cual, ya digo, me gustaría tener la paciencia para escribir lo que yo pienso de la colaboración de los padres en los centros, una colaboración que no fuera exclusivamente, como es ahora, de control de cómo funciona un centro, sino de ponerse a trabajar también un poco con los hijos, de ponerse a trabajar en lo que hacen en casa. Ese artículo iba sobre los deberes también. En fin. Y ahora, si me queréis preguntar algo, si queréis contar algo, pues yo encantada. Una pregunta, y es, ¿cuál es tu opinión, Elvira, acerca del mundo digital en el que nos encontramos, que pensamos que puede ser una barrera a la hora de fomentar la escritura y la lectura a los niños? ¿Piensas que es una barrera? ¿Piensas que es una oportunidad? Bueno, ¿Cuál es tu opinión al respecto? es que ha existido mucho papanatismo con ese invento, con el invento digital. Yo lo utilizo todos los días, todo el tiempo. O sea, que yo no vivo al margen del mundo digital. Utilizo todo lo que se puede utilizar el mundo digital. Es decir, que ¿cómo voy a estar en contra? Para mí me ha facilitado el trabajo muchísimo. Yo puedo trabajar desde cualquier lugar del mundo. No necesito estar... Yo he trabajado en redacciones, he trabajado en máquina de escribir eléctrica, luego en unos ordenadores de esos que había que de repente no sabías qué pasaba, que desaparecían los textos. Luego he mandado mis guiones o mis artículos en un taxi, por fax, no sé qué, o sea, quiero decir, yo me he ido poniendo al día con todo lo que tenía que ponerme al día. Yo creo que una persona que trabaje, en general en todos los trabajos, pero si ya trabaja en el mío, no puede vivir al margen del mundo digital. Es que no puede. Pero además es que está bien porque te ofrece muchas cosas. Ahora, el mundo digital va a experimentar también muchos cambios.
porque hay muchas cosas que o sea, yo creo que la revolución de lo digital está cambiando el mundo hacia un sitio que todavía no sabemos cuál es. No sabemos cómo va a ser el ser humano, que tiene que adaptarse a que cualquier cosa que haga puede ser conocida inmediatamente, no solamente en su barrio, sino en su familia, en su barrio, en su ciudad, en su país, en el mundo, ¿no? Yo no sé qué ser humano sale de eso, porque los seres humanos en realidad somos primates, o sea que tenemos nuestra manada y estamos acostumbrados a tener relaciones mucho más controlables, y esto es completamente incontrolable. Entonces, esta avalancha de opiniones, de cómo influye la opinión, las personas que escribimos, en lo que pensamos, de una manera tan rápida, yo creo que todo eso se ha de regular en un futuro, ¿no? Es tan complicado para las personas adultas, está siendo tan complicado, está siendo tan difícil adaptarse a ese mundo. Para los que hemos pasado de controlar casi un poco a la opinión, la opinión o el feedback que teníamos de nuestros artículos, de nuestros libros, etc. Está siendo tan complicado adaptarnos a eso que me parece que a mí cuando me empiezan a decir, como dicen en ese artículo y en otros que he leído, no, es que los niños ahora tenemos que seguir con las pantallas porque ese es el mundo en el que se mueven. No, ese es el mundo en el que nosotros queremos que se muevan. Es el más cómodo. O sea, tú no puedes atender igual si estás mirando una pantalla, si estás escuchando a una persona, porque no es así. No puedes hacer dos cosas a la vez. Entonces, yo creo mucho en que va a haber, probablemente, porque hay problemas con nosotros, con los adultos. Es probable que nuestros niños, cuando hablo de nuestros niños, son los niños de ahora, de todos, van a tener graves problemas de atención, de estrés, de ansiedad, y que de alguna manera vamos a tener que controlarlo. Si eso va a suceder, que está sucediendo, que ya sucede, y que la gente no se entera, no se quiere enterar, no lee nada, no sabe lo que está pasando, no sabe que los niños tienen ansiedad, muchos de ellos, y siguen diciendo tonterías como, bueno, es que hay que enseñarles todo en digital para que estén integrados en el mundo, como si fuera tan difícil. Pero si es lo más fácil que hay, que no es tan complicado. Lo que tienes que enseñar es que un niño sepa pensar una cosa y otra y otra y otra. O sea, que tenga un orden en su pensamiento, que no se disperse. Todas esas cosas son las que, si cuando éramos pequeños nos distraíamos con una mosca, pues ahora es que tú ves que los niños no consiguen centrarse. Si yo estoy viendo una serie en la tele y al mismo tiempo estoy contestando emails por la noche, ¿cómo no voy a tener insomnio? ¿Cómo voy a enterarme bien de lo que estoy viendo, de lo que estoy contestando, de lo que... Es que es imposible. Cuando seamos conscientes de eso, tal vez eduquemos a nuestros hijos de una manera más segura, porque creo que los estamos educando de una manera muy insegura, muy mala para ellos. Pero cuando dices estas cosas, parece que estás diciendo, lo digital es malo. No, no, pero es verdad que está habiendo muchas más críticas ya en otros países y que en España seguimos siendo un poco papanatas con respecto a lo digital. Y todos los inventos en el mundo que han cambiado a los seres humanos, los grandes inventos, han sufrido de ese papanatismo y luego han tenido que amoldarse para beneficiar al hombre, no solo para hacerlo un esclavo, ¿no? Has hecho una exposición muy rica en contenido porque has tratado muchísimos temas. Has tratado educación, has tratado familia, has tratado lectura, escritura, etc. Y además temas de profundidad. Has metido el dedo en aspectos muy concretos. ¿Hay algo
pueden incentivarte, precisamente porque vivimos en un mundo muy ágil, frente a antes, que era más difícil, es decir, despertar la lectura en una época de la década de los 60, 70, creo que era más difícil. ¿Y cuáles son los factores que tú entiendes que pueden afectar a ese aspecto negativo de la actualidad, bueno, negativo, o que no es tan motivador para que haya lectores y lectoras? No lo sé. Yo creo que la lectura requiere concentración, es decir, y todos lo sabemos, muchas veces yo creo que a todos los que estamos aquí seguramente nos gusta leer y muchas veces nos resulta imposible leer. Creo que a todos nos ha pasado, a veces que no podemos leer, porque no nos concentramos, porque estamos pensando en otra cosa, porque tenemos preocupaciones, porque, es decir, que siempre se habla de la lectura como algo que te evade y tal, pero hay veces que hay demasiadas cosas en nuestra cabeza y eso nos impide concentrarnos en la lectura, ¿no? Y yo creo que aún así nosotros nos hemos criado, hemos tenido una infancia con muchos menos estímulos. Entonces, yo no creo que sea solamente, o sea, yo cuando hablaba de la concentración, no hablaba solamente de la concentración hacia la lectura, sino hacia algo que tú estés haciendo. Quiero decir que no es que me parezca la lectura mejor que el dibujo, ¿no? Yo, por ejemplo, traté de aprender a meditar. Es muy difícil porque, en fin, es muy difícil tratar de no pensar en nada, ¿no? Pero de repente, hace un tiempo encontré una manera, que es dibujando, como quien hace una labor. En realidad yo creo que las personas que hacían labores antes, lo que estaban era dejando que su concentración se dirigiera a un espacio concreto, ¿no? Entonces las otras cosas desaparecían bastante, ¿no? Entonces yo lo que yo, por ejemplo, no consigo en vacío, es decir, no pensar por no pensar, centrarte en la respiración, etcétera y tal, pues lo consigo cuando estoy haciendo algo. Lo consigo cuando digo, voy a cocinar y tengo que concentrarme en eso, voy a dibujar. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se ven las cosas? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Cómo hago que una persona esté detrás de otra? ¿Cómo hago que la nariz esté para adelante? O sea, hay cosas que tú cuando las ves representadas en un dibujo que parecen lógicas, pero cuando te pones a hacerlas dices, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hacen las sombras? Para que una persona parezca que tiene arrugas, está gorda, o sea, cómo se hacen las canas, cómo todas esas cosas. Pues yo, entreteniéndome en eso, he conseguido lo que no había conseguido con lo que llaman ahora el mindfulness o algo así. No, mi cabeza no daba para tanto, ¿no? Entonces, cuando yo hablaba de concentrarse en cosas, no me refería solamente a la lectura. Yo, por ejemplo, ahora yo pensaba, me hubiera gustado tener, yo creo que es una lucha que tenemos que reivindicar entre todos. A mí me hubiera gustado tener una infancia con más estímulos artísticos, que creo que son fundamentales para el bienestar de espíritu, ¿no? ¿Y con qué nos encontramos? El dibujo se desprecia la enseñanza de la música, la enseñanza de la lengua, luego ya vemos la literatura, de ahí llega la filosofía más tarde, etc. Es decir, que yo no creo que solamente, o sea, el trabajo intelectual está conectado también con las cosas que hacemos, ¿no? ¿Cómo es posible que no le demos a los niños la felicidad de aprender a cantar? No, yo creo que es como, voy a apuntarle a violín para que sea un violinista, ¿sabes? Dices, no, a cantar, pero de verdad, para disfrutar, para cantar con sus compañeros, porque eso es bonito en sí. No sirve para nada, sirve para hacerte una persona
más feliz, eso sí, cuando seas mayor. Entonces, no creo que, no quisiera, aunque aquí estamos hablando de incentivar el uso del buen uso del lenguaje y la lectura y la literatura y tal, no me remitiría a eso solamente. Es todas aquellas capacidades artísticas que yo creo que cuando somos niños son mucho más fáciles. Luego en la adolescencia, sabéis, vosotros que tenéis relación con adolescentes, que se pierde gran parte de esa magia por la cual los niños saben tantas cosas bonitas, ¿no? Y luego algunas personas adultas lo recuperan, pero si nosotros si exigimos que estos brutos que hay haciendo los programas de educación no quiten, no desprecien las enseñanzas artísticas y humanísticas de nuestro sistema educativo, que nos hacen estar más atrasados que muchos otros sistemas. La prescripción. Tú lo que quieres es que me vaya con este cabreo en el AVE hasta Madrid. Es que no lo... Pero y entonces de dónde... No, pero cuéntame lo otro, ¿no? Ah, vale, creía que te refería. ¿Y desde cuándo es eso? Pero todas esas cosas están prohibidas. O sea, la cosa está en que el niño no hay que hacerle que se gaste un duro en cosas. Y entonces, ¿de dónde salen o sea, cuando recomendáis una lección? ¿Cuántos años lleva? ¿Cuántos años lleva? Vale.
¿Y los superdotados? Es que antes de que acabes, yo, por ejemplo, a la primera pregunta que me decías, no sé cómo responderte, porque es verdad que, claro, es verdad que antes se mandaban clásicos, ¿no? Pero claro, si estamos con todos estos déficits, ¿cómo te pones a mandar clásicos? Ya lo que tienes que ir es a tiro hecho y mandar un libro que sepas que se lo van a leer y rápido, etcétera, ¿no? Es que yo creo que aquí tenía que haber una rebelión. O sea, esto no puede, o sea, esto no puede ser. Es que claro, dices, en esas condiciones, ¿cómo lees algo del Lazarillo? ¿No? O sea, que... Pero no, es que no te entiendo muy bien. Pero que esos libros los tenéis vosotros. Ah. ¿Eh? Sí, que no los va a leer el niño en su casa. Esta prohibición de la prescripción es solamente en Andalucía o en otras comunidades autónomas. ¿Eh? Sí, pero ¿cuántos libros tenéis en la biblioteca? Pero, o sea, quiero decir, no, pero no. De atesorar. ¿Más cosas a aportar en este sentido? ¿Sí?
¿Vosotros pensáis que los padres no valoran vuestras asignaturas? Pero no os contestéis entre vosotros, que os conocéis. Contestarme a mí. Sí. Vale. Yo quería aprovechar para darte las gracias porque es como un descanso oír a alguien que tiene una voz con tanto peso decir cosas que yo pienso lo mismo, las he gritado y después de un año cuando yo me lo digo. Yo hace un año hice un comunicado, una arenga, hablando precisamente de las cosas que hablé. Y se hizo viral, salió en los medios, pero estamos solos. Yo intento convencer a las familias. ¿Cómo se llama? ¿Se puede encontrar por internet? Sí, sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Yo soy la profesora Alta. Yo soy la profesora Alta. No, yo soy Eva Romero, está Alta. Ah, vale, vale. Harta del sistema de la educación, harta de muchas cosas, ¿no? Harta de estar coartados, como estamos aquí, por lo de los libros, harta de muchas cosas. Pero que yo trato de convencer que el problema, además, me entrevistaron de muchas emisoras, televisiones, periódicos, siempre decía lo mismo, que si nosotros estamos intentando convencer a la sociedad de transmitir una serie de valores positivos que se aprenden con la lectura precisamente, porque yo he aprendido cómo se sienten otras personas a través de la lectura, porque la empatía se desarrolla a través de la lectura. Si estamos solos porque los padres no nos acompañan en ese proceso de crecimiento de la persona, pues de un lado solo no se puede tirar en todo caso. ¿Sabes además lo que pienso de eso? Que al final, ¿quiénes salen ganando y quiénes perdiendo? En el fondo estás arrinconando a los niños de familias más humildes y ese proceso de igualación social que tenía la educación se ha perdido. Porque yo creo, por ejemplo, eso que hablabais de impedir la prescripción de los libros y tal. ¿Tú crees que en casa de un niño con sus padres que sean lectores de clase media, más o menos con dinero y tal, van a faltar libros? ¿A que no? Esto a lo único que perjudica esta cosa de los políticos populachera, de decir, que los padres no se gasten un duro, no sé qué y tal, ¿a quién perjudica? Pues a los niños que menos tienen. Eso, y es muy difícil explicar eso. Es muy difícil, o sea, yo que he escrito artículos sobre eso y tal, de verdad que la gente tiene una mentalidad populista de llamarte pijo enseguida, de pensar que estás recomendando algo elitista, algo... Y es muy complicado. Y estoy de acuerdo en que las familias, los valores que se transmiten, por ejemplo, a través de la lectura o el gusto por la lectura que decías antes, es cierto, porque hoy, por ejemplo, comentaba yo tengo 3 hijos, la mayor es una hija que hemos tenido, se llevan 10 años, y se aprenden poemas de Lorca por el gusto de leer, y por el gusto de aprendérselo. Anoche salió Luis del Olmo en un programa recitando La muerte de Antoñito Camborio, y mis hijos lo iban recitando a la vez, mi hijo pequeño tiene 7 años. Y decía, mamá, se ha equivocado varias veces. Y yo decía, hombre, usted es muy mayor, pero que yo soy consciente de que en mi casa pues está todo puesto a huevo. Lo de los juguetes que decían antes, mi hijo tiene más libros en su habitación que juguetes. Desde que no sabía leer, libros para jugar. Entonces, que ese amor por los libros no se transmite en las casas. Y efectivamente, cuanto menos poder adquisitivo, pues menos libros hay en las casas. Me gustaría que si nos diera argumentos, porque yo alguna vez cuando estoy en clase con muy pocos alumnos, lo que he hecho es llevarme la clase a la biblioteca y él le iba preguntando a cada uno, ¿y a ti qué te gusta? Y entonces le daba, pues a mí me gustan de nieve, entonces le daba uno de nieve, pero también me gustan de fútbol, yo le daba uno de fútbol, pero claro, con 10, 30 eso no puede hacer. Que nos dieran algún argumento para que ellos entendieran
Ya, tiene que, al final a lo mejor hay que prohibirlos para que se conviertan en algo subversivo. ¿Sabes? De todas maneras, yo creo que hemos entrado ya en el territorio del debate posterior, son ya las 7:15. Como luego en la parte de debate vamos a seguir con este tema, y justo en el peine que vais hay un texto relatito que son las ventajas de ver, y ahí está desgranado puntito por puntito lo que les podéis contar, más cosas que vamos a ir descubriendo entre todos, seguro, seguro. Entonces despedimos a Elvira, si os parece, que son ya las 7:10. Pues nada, gracias sobre todo por vuestra aportación, que me sirve mucho. Gracias.